Hola a todos, siempre recordándolos con mucho cariño en nuestras oraciones, junto con mi familia también les mandamos un saludo muy especial a todos. Estamos viviendo momentos muy desafiantes en estos días y bueno, esto de la cuarentena nos agarró a todos por sorpresa también, aunque veíamos las noticias a nivel mundial y esto pues iba a llegar tarde o temprano. Organizando ahí mis cosas, encontré un cuaderno de quinto de primaria y había una tarea que no había completado y la terminé por fin, no, molestando, pero sí son días muy desafiantes a nivel de nación, como país, a nivel mundial, también como familia y también como iglesia. Y todos tenemos nuestros retos en estos días pensando en la economía, pensando en nuestra relación matrimonial, pensando en tantas cosas que a nuestro alrededor están ocurriendo. Y sí quiero animarte a que pongas a Dios delante, pongas a nuestro Dios, pongas a nuestro Señor. Hoy más que nunca Él sea nuestra prioridad, levantándonos cada día buscándolo en oración, buscándolo a través de su palabra para que nos dé una mente sobria, una mente tranquila, para poder tomar las mejores decisiones durante estos días. Esto cambió el mundo, definitivamente cambió el panorama mundial y claramente pues tenemos que adaptarnos y ajustarnos a lo que viene, pero lo que no ha cambiado es la obra del Señor, la misión que tenemos como iglesia, la misión que tenemos como creyentes y no olvidemos la causa. Aún los que fuimos al retiro de parejas, no olvidemos por qué nos casamos, por qué existimos. Y los que no fueron al retiro también, recuerden, vivimos para la gloria de nuestro Dios, para cumplir con su gran comisión. Mientras estemos enfocados en eso, parejas, créanme, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos en esta vida. Él así lo ha prometido. Durante estos días vamos a estar hablando de un tema bien interesante y son los problemas matrimoniales y esa necesidad de tener familias funcionales en la iglesia, tener esas familias que marcan una diferencia en este mundo. Aquí y allá se presentan problemas en los matrimonios, todos los tenemos y siempre va a haber desafíos y retos, pero hay cosas en las cuales necesitamos tener la victoria y como esposos tenemos problemas, como las esposas mismas tienen sus propios desafíos y aún como papás tenemos los retos con nuestros hijos. Durante esta serie de enseñanzas vamos a estar hablando precisamente de los problemas matrimoniales que tenemos que enfrentar y a través de la Biblia vamos a estar viendo lo que Dios espera aún de nosotros y cómo tener la victoria. Si nos estás escuchando también, y hasta ahora empiezas este proceso de conocer a Dios, pues bienvenido, bienvenida y te animamos a que dispongas también tu corazón para escuchar. Existe lo que se conoce como el eclipse solar y es ese fenómeno de la naturaleza en el cual la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y esta interposición de la luna pues hace que no podamos tener esa luz del sol desde aquí, desde la tierra. Tenemos que acordarnos también cómo Dios utiliza la creación para enseñarnos. Él nos deja ver a través de lo que vemos, apreciar lo que no podemos ver. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que podemos ver su poder y su deidad a través de la creación. Entendiendo la creación podemos entender las cosas eternas de Dios. Y la creación nos enseña de Dios. Él la hizo, nos muestra su poder, su gloria. El sol representa, en este caso, a Dios. Él es el sol de justicia. La luna, o más bien, sí, la luna representa al creyente, a la iglesia del Señor. La Biblia dice en el libro de Cantares, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? En este libro de Cantares, donde se nos presenta esa relación que hay entre Cristo y la iglesia,
ilustrado con la relación de Salomón con su amada, vemos cómo la iglesia es como la luna, como la luna. Y la tierra, pues claramente es el mundo, las personas. Este eclipse entonces consiste en que la luna se interpone entre el sol y la tierra pues no puede recibir la luz del sol. De la misma manera, cuando como creyentes, por nuestra carnalidad, por nuestro pecado, por nuestra aún rebeldía y desobediencia con Dios, pues no podemos reflejar la luz de Cristo. Recuerden que la luna es una piedra muerta y la luna que hace refleja la luz del sol en la noche, en la oscuridad. Y ese es nuestro papel mientras estamos en este mundo de tinieblas y de oscuridad. Estamos en tinieblas actualmente, en unas tinieblas espirituales impresionantes. Mientras estamos en este mundo, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, debemos reflejar la luz del sol. Jesús nos lo dijo, vosotros sois la luz del mundo, en 1 de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Todas aquellas personas que hemos nacido de nuevo, que un día nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos luz, y no porque la tengamos nosotros propiamente, sino porque recibimos a Cristo, la luz, y ahora somos luz. Ahora, el problema es que mucha gente no puede ver al Señor precisamente por nuestra carnalidad y por nuestro pecado y nos atravesamos. En vez de que ellos puedan ver a Cristo a través de nosotros, nos interponemos y ven nuestras vidas. Recuerdo en una ocasión, pagué mi tiquete, fui a Medellín a compartirle a un primo mío que era como mi hermano y él se había divorciado, después de 10 años de casado se había divorciado. Y fui a compartirle de nuestro Señor, pasé un fin de semana con él. Cuando entramos en materia, hablando de Dios, él me dijo, sí, mi amante es cristiana. Oh, quedé yo derrumbado, sin argumentos. ¿Qué le decía yo? Mi amante es cristiana. Él no podía ver a Dios por causa de alguien que se había interpuesto. Filipenses capítulo 2 nos dice en el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Parejas, tenemos la gran responsabilidad de mostrar a Cristo con nuestras vidas, ser irreprensibles y sencillos en medio de este mundo de tinieblas, ser esos luminares. Tal vez tú eres la única luz que una persona en tu familia puede ver o en tu trabajo. Y qué triste que los que somos llamados a reflejar la luz de Cristo no lo hagamos. Sabes, Dios creó el matrimonio con el propósito de reflejar su imagen, que cuando nos vieran a nosotros como esposos, vieran a Dios. En Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó el matrimonio y nos dice que creó al hombre y a la mujer, el matrimonio. Dios no está confundido, hombre y mujer, conforme a su imagen, a su sombra, ¿cierto? Varón y hembra los creó, para que cuando se unieran pudieran reflejar la gloria de Dios y se pudieran reproducir en otros. Y esos otros, esos hijos y los hijos de sus hijos, pudieran conocer a Dios y ver en ellos la gloria de Dios. Dios quiere una descendencia, que nosotros como matrimonios, y si Dios lo tiene bien, tengamos esos hijos físicos y que nuestros hijos puedan ver a Dios en nosotros. Y a la vez que nuestros amigos, vecinos, familiares, por ver nuestra relación con Dios, pues puedan ver a Cristo y tengan también esperanza. Ahora, transformar nuestra sociedad requiere de ese tipo de familias. Vemos una sociedad tan lejos de lo que es el plan de Dios. Son muy escasos los matrimonios, aunque se mantienen esposo y esposa, y aún las luchas que viven en casa son tenaces.
Y a raíz de todo esto, pues vemos muchas consecuencias. Las tasas de suicidio disparadas entre los jóvenes, el microtráfico de droga en los colegios en Colombia es impresionante también. Las cárceles ya no dan abasto. Así que se necesitan familias que honran y glorifican a Dios, familias que aportan a esta sociedad para transformarla. Ahora, un dato acá, la clave de todo esto es el hombre. Estas familias requieren de un liderazgo y el problema en nuestros días es que muchas veces hay una falta de liderazgo en los hogares y vamos a estar hablando muchísimo acerca de esto. Y vamos a hablar de estos problemas, porque mientras mantengamos estos problemas que vamos a estar viendo en nuestras familias, pues el mundo no va a ver a Dios, el mundo no va a tener esperanza, el mundo no va a ver la luz de Jesucristo. Estaremos viendo una serie de enseñanzas sobre estos problemas que debemos enfrentar y que debemos aún quitar para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Así que bueno, bienvenidos a esta serie de enseñanzas, los problemas que los matrimonios tienen que enfrentar. Y hoy vamos a arrancar con los problemas que los esposos necesitan enfrentar. Vamos a estar hablando a los esposos, Dios nos va a estar hablando primero a nosotros. El propósito de esta enseñanza es desafiarnos, desafiar a los hombres, que Dios nos desafíe a tener el enfoque correcto y el carácter correcto para poder liderar nuestros hogares. Como digo, el problema grande de hoy en día es una falta de liderazgo impresionante en los hombres. Y recuerda, el éxito en todo, en una empresa, en un país, en un equipo deportivo, en todo, en la iglesia, la clave es el liderazgo. Y cuánto más en la familia. Así que hombres, alistémonos, abrochémonos los cinturones y apretémonos ahí la mente y el corazón para recibir. Alistémonos de verdad para recibir y tener esos oídos dispuestos. Génesis capítulo 27. Si me acompañas a este pasaje. Génesis capítulo 27 y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 4. Como te decía, la clave está en el hombre. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, cuando el primer matrimonio falló, debería decirlo mejor, así, Dios llamó al hombre, no llamó a Eva, no llamó a la mujer, Dios llamó al hombre. Le dijo, ¿dónde estás tú? Tú eres el líder. Como hombres respondemos por nuestras familias. La historia que vamos a estar viendo y estudiando es la familia de Isaac y su esposa Rebeca. Esta familia sería hoy en día una familia promedio de la iglesia, una buena familia. Sería una familia que no se quedaría en casa un domingo, por nada se perdería en el servicio del domingo, pero nunca sería una familia que entregarían su vida a Dios. Y principalmente hablo de Isaac. Increíble. Isaac, el hijo de la promesa, aquel que representa aún ese sacrificio de Cristo ahí en Génesis 22. Pero lo que fue a lo largo de su vida fue un hombre más bien descuidado y relajado. Al final de sus días, el pastor de la iglesia diría, bueno, gracias a Dios por su salvación, y listo. No se diría mucho de la vida de Isaac. La clave para tener una familia útil para nuestro Dios, una familia que es una bendición para la sociedad, está en el hombre. Y como dice Pablo en 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis. Se requiere de hombres que sean un modelo a seguir. Y son las preguntas que surgen. ¿Eres un hombre de Dios? ¿Eres un hombre que está en el proceso de ser el hombre que Dios quiere que seas? Tenemos una idea tan errada de lo que es ser hombre en este mundo. ¿Entiendes el impacto que tienes en la sociedad y en tu familia? Esposos, necesitamos enfrentar dos problemas que fueron los problemas que tuvo Isaac en su vida y que lo hicieron merecedor de ser un hombre promedio, que no entregó su vida a Dios ni vivió para él. Necesitamos enfrentar el problema de la falta de visión y el problema de la falta de carácter. Génesis 27, del 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor,
y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Bueno, Padre, te doy gracias por este momento, gracias por aún la tecnología que nos permites tener para podernos comunicar. Gracias por tu palabra, Señor, te ruego que sea ella la que nos enseñe durante esta serie de enseñanzas y aún me ayudes a mí a transmitir con denuedo y con eficacia tu verdad. Ayúdanos también como hombres, Señor, a recibir tu palabra, que abramos nuestro corazón a ti, que entendamos que sin ti y sin tu palabra estamos perdidos. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, problema número uno, la falta de visión. Problema número uno, la falta de visión. Y hoy solamente vamos a ver el versículo uno. Nuevamente lo leo, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Isaac envejeció, siguiendo el curso de la vida. Aconteció que cuando Isaac envejeció, el hijo de la promesa, del cual vendría el Mesías, porque él sigue la línea del Mesías, el que fue engendrado en la vejez por sus papás, se envejeció como todos los seres humanos, un día vamos a envejecer, siguiendo el curso de la vida. Isaac también experimentó la ceguera en su vida, y esta ceguera vino precisamente por la vejez, por los años. Dice nuestro pasaje, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Isaac fue perdiendo poco a poco por los años la vista, la visión. Sabes, la pérdida de visión es una condición propia de la vejez. Bueno, yo me acuerdo de un médico que me dijo a los 30 y pico, cuando cumplas 40 vas a necesitar gafas. Yo me reía. Cumplí 40 años y gafas. Y van pasando los años y vamos perdiendo nuestra visión física poco a poco. La Biblia nos dice de su hijo, del hijo de Isaac, Jacob, también Israel. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Es algo normal, es algo natural, la pérdida de visión por causa de la vejez. Algunos se demora más esto, pero en un sentido espiritual. A la vez también la tendencia es que no podamos ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Y a esto se le llama pues también tener una ceguera. Isaac eligió llamar a su hijo favorito en la vida, dice nuestro pasaje en Génesis. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Está en esta condición física, está envejeciéndose, ha perdido su visión, y manda llamar a su hijo, a Esaú, su hijo mayor. Y su hijo se presenta y le dice, aquí estoy, papá. La expresión llamó en este pasaje, esa palabra llamó es una expresión que implica dolor, ansiedad, preocupación, angustia. Es decir, Isaac sí estaba angustiado, estaba pasando por un momento crítico en su vida. No es fácil aún quedarse ciego. O sea, yo creo que es una de las cosas más terribles que nos podría pasar o que le puede pasar a alguien, perder la percepción de todas las cosas. Y estaba en esa angustia, profundamente angustiado y ansioso, y en ese momento de su vida. Y manda a llamar a su hijo mayor, Esaú. Y es interesante porque desde ya, y lo vamos a ir viendo a lo largo de las enseñanzas, cómo Isaac tenía un favoritismo por uno de sus hijos, en este caso Esaú, y Rebeca también tenía favoritismo por su hijo Jacob. Acompáñame a Génesis capítulo 25, del 24 al 28. Génesis 25, del 24 al 28. Y tenemos aquí la historia de estos hijos que fueron engendrados por Isaac, por Rebeca en forma milagrosa. Acuérdate que Rebeca no podía tener hijos
Isaac oró por ella. Y en el 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y nota cómo eran gemelos, Esaú y Jacob. Esaú salió primero, salió primero, y luego Jacob le agarra pues el tobillo. Dice que salió primero su hermano y Jacob, luego salió después, nació después. Entonces el mayor era Esaú. Dice que era velludo, como una pelliza es un abrigo. Cuentan de un niño que llegó a la casa y le dijo, mamá, en el colegio me dicen que soy muy peludo, muy peludo. Y la mamá le dice al esposo, amor, el perro me está hablando. Bueno, un mal chiste, un mal chiste. Esaú era velludo, como si lo hubieran tejido, como un abrigo. Velludo por todas partes. Hay hombres que son así. Bueno, en lo personal a mí casi no me sale vello por ningún lado, en la barba. Pero hay gente que dura unos días sin afeitarse, eso parece un oso grizzly. Bueno, así era Saúl, creo que gastaba cuchillas de afeitar todos los días. Y dice en el 27, crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esaú era el fuerte, el guerrero, el de salir, eh, mientras que Jacob era más de su casa. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob, había cierto favoritismo ahí. Es interesante también pensar en que desde muy temprano uno de los problemas en el matrimonio es eso, ¿no? Tener preferencias. Y como digo, lo vamos a estar viendo más adelante. Ahora bien, la ceguera eh, manifiesta un problema. Recuerda que las enfermedades o los problemas físicos en la Biblia también son una ilustración de los problemas espirituales. Las cosas que vemos nos ayudan a entender lo que no vemos. Y la ceguera, o no tener la capacidad de poder ver, nos manifiesta una falta de visión espiritual. Es decir, una persona ciega es un cuadro o es un ejemplo de una persona que no puede ver las cosas con los ojos de Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios 3 que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Y te pido ahí que me acompañes. 1 Corintios. Y capítulo 2, perdón, 1 Corintios 2, en el versículo 14, 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una persona que no tiene una relación personal con Jesucristo, una persona que aún no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha depositado su fe en Jesús, que no se ha rendido a Cristo, que ha dejado de tratar y tratar, pues una persona así no puede ver las cosas de Dios. Eh, la Biblia le llama a una persona natural, el hombre natural. Sigue en sus pecados, como digo, no se ha rendido a Dios, no ha dejado de tratar por sus propios medios de acercarse a Dios, sino de depositar toda su fe en Jesús. Es una persona que no puede percibir las cosas de Dios. Y Dios le llama a una persona de estas que está ciega, está ciega. Entonces, pues Dios no le puede dirigir. Una ausencia de la dirección de Dios para su vida. Ahora, tenemos varios ejemplos en la Biblia de hombres que lucharon con esto de la visión, de entender las cosas como Dios quería que las entendiera. El ejemplo de Elí, el sacerdote Elí.
Busquemos primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 9. El ejemplo de Elí, el sacerdote Elí. Elí era un hombre que, aunque era sacerdote ahí en el pueblo de Dios, sus hijos no fueron, digamos, juiciosos con Dios, eran personas con un muy mal ejemplo. Y vemos aquí en el capítulo 3 del primer libro de Samuel cómo Elí también tuvo problemas con sus ojos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Nota esto, no había visión con frecuencia. Es decir, Dios no podía revelar su palabra, Dios no podía dar la palabra porque había personas que no les interesaba recibirla. No había visión con frecuencia, Dios no podía manifestar su verdad. Ahora, Dios seguía actuando en los hombres, pero escaseaba los hombres que querían escuchar de Dios. Y aconteció un día que estando sentado Elí, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, nota, luchaba con sus ojos. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, interesante, la lámpara la apagaban. La Biblia nos dice en Éxodo 27 que la lámpara nunca debería apagarse en el templo. ¿Qué representa la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es la lámpara que nos alumbra el camino, que nos hace entender, que nos ayuda a ver las cosas con los ojos de Dios, y aquí la apagaban. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8, Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla a Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. La ceguera de Elí no le permitía diferenciar entre la voz de Dios y la voz del hombre. Su ceguera. No podía discernir, no podía entender. Samuel, como joven hasta ahora, estaba empezando a conocer a Dios. Y debe ser nuestra actitud. Habla porque tu siervo oye. Elí confundía la voz de Dios con la voz del hombre y viceversa. Y Elí no podía ver las cosas con los ojos de Dios, no podía. La visión de Dios escaseaba. El problema en el hombre, en este sacerdote. Otro hombre que también luchó con ver las cosas como Dios quería que las viera fue Lot. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Vemos acá en esta historia una lucha que hay, una disputa que hay entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Llegaron a tener tantas propiedades y dice que el terreno ya no alcanzaba para todos porque no podían compartir el ganado, las ovejas, no cabían de los dos. Entonces Abraham le dice a Lot que tome una decisión, que vaya a un lugar y Abraham va a agarrar para otro lugar. Y ahí está Lot, tomando una decisión para él, para su familia, su futuro, y tiene la posibilidad de elegir bien. Y se equivoca, porque ve de una manera diferente las cosas. Génesis 13, en el versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, nota, tiene la posibilidad de elegir Lot, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era
Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot tiene la posibilidad de elegir y sus ojos materiales lo llevaron a tomar una mala decisión. Se enfocó en lo que decían sus sentidos, sus preferencias personales. No buscó a Dios, ni le preguntó. Y poco a poco fue colocando su casa, sus tiendas, hacia Sodoma y Gomorra. Sodoma significa cenizas y Gomorra ruinas. Y tú sabes cómo termina la historia. La destrucción de estos lugares por el pecado, Lot perdiéndolo absolutamente todo. Y todo por una decisión que tomó con una visión equivocada. Como te digo, como aprendemos, no pregunto a Dios. Sencillamente esto es lo mejor para mi familia. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, pero no podemos tomar decisiones sin contar con el entendimiento de Dios. El ejemplo de Acán en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, el versículo 19 al 23. El pueblo de Dios ha perdido esa, esa guerra, ¿cierto? Con los de Ai. Están preocupados porque, pues, aparentemente la mano de Dios no estaba con ellos y, y todo por culpa de un hombre. Josué 7, 19 al 23. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Dios le dijo a Josué y les había dicho, miren, cuando vayan a la guerra, a este pueblo no tomen nada del anatema, no tomen nada de sus propiedades. Y alguien lo hizo, y ese fue Acán. Y entonces Dios está guiando a Josué para encontrar al culpable. En el versículo 20, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Nota el 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y bueno, causó la derrota del pueblo contra los de Ai, este pecado de Acán, causó luego la muerte de Acán y la pérdida de su familia también, todo por unos ojos codiciosos. Circunstancias monetarias movieron a Acán a tomar una mala decisión y terminó perdiéndolo todo por una visión errada. Finalmente, el ejemplo de David en 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11, versículos 1 al 5. El rey David, en el mejor momento de su carrera, como líder, como gobernante, como militar, se relaja y ve las cosas no con los ojos de Dios, sino con los ojos de su carne, una mirada codiciosa, y de ahí en adelante todo se afecta. Segundo de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En el momento en que todos deberían estar en la guerra, los reyes en la guerra, David como rey de Israel se quedó en casa. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Nota esto. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David se levanta tarde, se da un paseo por su terraza y ve a una mujer que se está bañando. Obviamente estaba desnuda. Y en lugar de quitar la mirada codiciosa, en lugar de quitar sus ojos de la fuente de tentación, dice en el 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Era casada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Finalmente David la toma, queda embarazada, y empiezan las consecuencias del error, del pecado de David. De ahí en adelante el reino de David fue un desastre. Uno de sus hijos terminó violando a una de sus hijas, un hijo mató a un hijo suyo, su reino entró en picada y triste, todo por una mirada codiciosa. Si David hubiera podido ver el futuro, ¿qué hubiera pasado? Si él en ese momento se proyecta y dice, bueno, si yo cometo este pecado, ¿qué podría pasar? Yo creo que no lo hubiera hecho, pero la mirada codiciosa lo llevó a pecar. Terminó mintiendo, matando a Urías, el esposo de esta mujer, perdiendo credibilidad entre sus hombres. Y como les digo, de ahí en adelante su reino no fue igual. Y lo peor, el nombre del Señor blasfemado. ¿Y todo por qué? Por un problema en sus ojos. ¿Cómo pudo ver las cosas? No verlas con los ojos de Dios. Hombres, el problema que enfrentamos, el primero que enfrentamos, es la falta de visión. Es no poder ver las cosas con los ojos de Dios. Y este problema se da por nuestra naturaleza pecaminosa. Dentro de nosotros tenemos una naturaleza que siempre nos lleva hacia lo que no es, hacia el mal. Nos lleva a una no considerar muchas veces la Biblia, la lámpara, a no oír la voz de Dios, a decidir por preferencias personales como Lot, a codiciar lo material y basarnos en las circunstancias y en nuestras necesidades y aún a pecar con nuestros ojos, bajando nuestros estándares morales. Todo por nuestra naturaleza que nos lleva a no ver las cosas. Es nuestra tendencia. Uno no se levanta un día y dice, bueno, hoy voy a ver las cosas con los ojos de Dios y a ver este mundo como Dios los ve. Ya es nuestra naturaleza. Nos levantamos y ya estamos desenfocados pensando como este mundo piensa. Pero hay esperanza. Recuerda, Dios ofrece ayudarnos. Y como Jesús sanara a ese ciego, ¿te acuerdas? Ahí en Mateo. ¿Crees que puedo hacerlo? Sí, yo sé que tú puedes hacerlo. Mira, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, puede transformar nuestros ojos, nuestra mirada. Entonces, Él puede cambiar la manera en que todos nosotros miramos aquí y allá todo lo que nos sucede. Identifiquemos el problema. ¿Cuál es tu problema para no ver las cosas con los ojos de Dios? Y perfectamente creo que existen por lo menos tres, puede haber muchos más. El primer problema puede ser una falta de salud espiritual. Nos dice la Biblia, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, nota, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Tal vez tú no ves las cosas con los ojos de Dios, tal vez tú no tienes la visión de Dios, porque todavía no has experimentado lo que es la salvación. Y es ese momento en que Dios nos quita la venda. Por años de mi vida, más o menos unos 18 años, estuve ciego. No podía ver las cosas con los ojos de Dios, hasta que un día alguien me habló de Jesucristo. Me mostró la palabra de Dios, me compartió el evangelio de salvación. Y después de haber recibido a Jesucristo, Él me quitó una venda de los ojos. Este pasaje nos dice que el diablo, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de la gente para que la gente no pueda entender la verdad de Dios. Si ese es tu caso, si nunca has experimentado esto de la salvación, si no tienes una fecha, un momento en el cual alguien te habló, te mostró la Biblia, te mostró la salvación en Cristo, pudiste ver que estabas perdido en tus pecados y recibiste a Jesús como Señor y Salvador y decidiste seguirle. Si tú no has experimentado eso, la Biblia dice que estás ciego. La Biblia dice que el príncipe de este mundo te ha cegado el entendimiento. Y por eso no puedes entender las cosas de Dios, como lo leíamos en 1 Corintios 2. ¿Cuál es la salida? Recibe a Cristo, recibe la luz, para que Cristo te pueda ayudar a entender y a ver las cosas de otra manera.
Créeme, hay un antes y hay un después de recibir a Cristo. Yo antes entendía la vida de una manera tan errada y después de Cristo la entiendo de otra manera. Ahora, tal vez eres hijo de Dios, pero sigues viendo las cosas tan borrosas y te falta visión. Bueno, lo segundo puede darse por falta de crecimiento espiritual, por falta de crecimiento espiritual. Tal vez no has tomado la decisión de crecer y a veces tal vez puede uno tomar clases, estudios de la Biblia, el discipulado en la iglesia, pero no te has discipulado verdaderamente, no hay una transformación en tu vida. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1:8. Después de hablar del proceso del discipulado, de esas 7 etapas, dice, porque si estas cosas están en vosotros, el crecimiento de Dios que Dios nos da, ese proceso del discipulado a través del cual podemos vivir a Cristo en nosotros y la madurez en Cristo en nosotros, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, si no has crecido, pues no vas a ver las cosas con los ojos de Dios y la tendencia es que tu naturaleza te arrastre o la influencia de este mundo. Y una tercera cosa que puede causar, y bueno, en este segundo caso, decide crecer, decide empezar a crecer de verdad de corazón, recibiendo, oyendo su palabra y viviéndola, retoma. Puedes hacerlo nuevamente. ¿Por qué no? Ahora, tal vez no puedas ver las cosas de Dios y en este versículo 9 nos dice también que ha olvidado lo que ha aprendido, no lo ha puesto en práctica. Aunque ha crecido, aquí y allá por alguna razón ha olvidado. Y por eso no puede ver aún las cosas con los ojos de Dios, se ha dejado fascinar, como dice Gálatas, tal vez por las cosas de este mundo. Y hay salida también para esto, recuerda, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu relación personal con Dios, retén las cosas que has aprendido y empieza a vivirlas. El gran problema de todo esto es alejarnos del libro, de la lámpara, y no permitir que Dios ilumine nuestro entendimiento para ver las cosas como Dios nos ve. Una oración que deberíamos hacer todos, los unos por los otros, es lo que encontramos ahí en Efesios. Esa oración que hacía Pablo por los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 18, si me acompañas ahí, Efesios 1:18. La Biblia nos dice, como digo, es un anhelo que deberíamos tener, Señor, abre mis ojos para poder mirar las cosas con tus ojos, para poder ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Cada mañana, cuando entramos a la palabra de Dios, debe ser nuestra oración. Señor, que no sea yo, que no sean mis ojos, que no sea mi naturaleza pecaminosa, mi tendencia humana, sino que seas tú iluminándome, haciéndome entender tu palabra. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Pablo dice, yo no ceso de orar por ustedes y de pedir que sus ojos sean alumbrados, que puedan ver el mundo y las cosas que nos rodean con los ojos de Dios. Esto es mucho más grande que una pandemia. Esto es mucho más grande que el virus que estamos enfrentando, que es tenaz. La gente se está muriendo. Es delicado, es grave. Una tía mía le dio en Nueva York 15 días durísimos. Pero hey, no podemos ver solamente lo que ocurre. Tenemos que ver con los ojos de Dios el gran plan que Él quiere lograr en el mundo y en el universo. Te hago una pregunta, ¿cuál es la raíz de tu ceguera? Tal vez no tienes a Cristo y por eso no ves las cosas como los ojos de Dios y por eso tantos problemas en tu vida y por eso aún tu situación matrimonial y personal y tus derrotas. Si no has tomado la decisión de empezar a caminar con Jesucristo, hoy puedes hacerlo.
Necesitas reconocerlo como Señor y Salvador, rendirte, rendirte a tu orgullo, dejar tu religiosidad, la vida que has venido llevando, si tú entiendes que has sido cargado por Dios en cuanto a tu pecado, decide recibir a Cristo. Al final de este video hay un pequeño video que te guía cómo hacerlo, o puedes hablar con alguno de nosotros o con la persona que te compartió este video. Tal vez tu problema es que no has crecido y por eso, como los niños, no pueden ver la vida como es. Te animo a crecer, deja las excusas y empieza a apasionarte por la Biblia. Mira, estamos empezando unos nuevos grupos en estos días de 3 lecciones. Aun si tienes que volver a la inducción por alguna razón, bueno, hablemos, cuéntamelo. Cuéntale a tu coordinador de grupo de vida y empieza a crecer. Efesios 4 nos dice que si no crecemos, somos engañados. El enemigo nos lleva y nuestros ojos nos van a fascinar y empezaremos a cometer error tras error. O tal vez tu problema es que has olvidado lo que ya Dios te ha enseñado y necesitas recordar, tener memoria de lo que Él te ha dado y ahí ya empiezas otra vez a recobrar fuerzas y ver las cosas con los ojos de Dios. Un versículo más antes de terminar en Proverbios 29:18. Y yo creo que es un pasaje que resume muy bien lo que estamos hablando. Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Nota esto, sin profecía. Esa palabra profecía es esa visión de Dios, sin ese entendimiento de Dios, sin esa sabiduría de Dios, Dios hablándome a mí. Sin eso hay desenfreno, hay pérdida, todo es en vano. Hombre, si tú no estás recibiendo esa visión de Dios, la palabra de Dios y su entendimiento que nos alumbra, que nos guía al camino, todo va a terminar mal. Tu matrimonio, tus hijos, tus proyectos, tus planes y como Lot, perderlo todo. Y el pueblo se desenfrena. Aún hay pérdida de almas. Colombia para Cristo se afecta, la iglesia se afecta, la salvación de los hombres se afecta, porque no hay esa visión de Dios. Pero en contraste, el que guarda la ley es bienaventurado, el que recibe la palabra de Dios, el que recibe ese entendimiento de Dios, tendrá bendición, tendrá bendición. ¿Has escuchado el sistema Braille? Me imagino. Este sistema de lectura para los ciegos, bueno, fue inventado por un francés, Louis Braille. Y él llegó a caer en la ceguera o fue ciego de niño por un accidente en el taller de su papá. Y a la edad de los 13 años, el director de la escuela donde él estaba, una escuela para ciegos y sordos, ahí en Francia, le presentó un sistema de lectoescritura que usaban en el ejército, ideado por un militar para impartir esas instrucciones, esas órdenes al ejército. Algo muy simple, a través de unos puntos, un sistema. Y Louis Braille lo que hizo fue reinventar el sistema, un sistema que primero fue de 8 puntos a 6 puntos, un sistema de información binario que pues, precedió aún a la informática y que dio origen a lo que se conoce como el sistema Braille, que le permite a los ciegos poder leer a través de tocar estos puntos y de poder interpretar lo que dice los textos. Hay libros, hay Biblias que utilizan este sistema. Qué interesante porque solamente a través del sistema que Dios nos dejó podemos ver las cosas de esta vida. Mientras tanto, seguiremos ciegos. Cristo nos abre los ojos. Tienes que pedírselo. Su palabra, su sistema, nos abre el entendimiento. Podemos ver las cosas como nunca las hemos visto. He estado pasando por el libro de Daniel en estos días y me ha animado tanto
ver cómo todo lo que estamos viviendo es parte del cumplimiento de las profecías de Daniel para dar origen a un nuevo sistema geopolítico y ya se está dando ante nuestros propios ojos. Hay un sistema que Dios nos dejó. Cristo nos trajo ese sistema y es su palabra en nosotros. Y es esa lámpara que alumbra nuestro entendimiento. Así que parejas, y especialmente hombre, tú puedes ver las cosas con los ojos de Dios, pero tienes que tomar una decisión. Si quieres seguirte llevando por tu propia sabiduría, por las circunstancias, por lo obvio, o si quieres cambiar de sistema, al sistema de Dios. Y ese sistema vence al mundo. Recordemos parejas cristianas, el desafío que tenemos, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que cuando alguien vea nuestro matrimonio diga, yo quiero lo mismo, yo quiero lo mismo. Acuérdate, somos la luna y necesitamos reflejar a Cristo mientras estamos en este mundo. Pero hombre, eres clave en tu hogar. ¿Qué decisiones tomas el día de hoy? Y yo quiero dejarte un par de preguntas. La primera, eh, ¿cómo están tus ojos? Y no me digas, no, no tengo gafas, tengo lentes, me operé, la miopía. No. ¿Cómo están tus ojos espirituales? ¿Cómo está este asunto de tu visión? ¿Tienes a Cristo? ¿Estás creciendo? ¿Has olvidado? Y la segunda pregunta que va muy de la mano, ¿cómo estás dirigiendo tu hogar? ¿Con tu propia visión o con la visión que Dios nos da? Como parejas de la iglesia sabemos que tenemos una visión, Colombia para Cristo. Espectacular, plataforma de las naciones, poder impactar el mundo con el Evangelio. Y Dios lo hará. Todo lo que hacemos como familia, lo enfocamos en esa visión que viene de Dios. Pero estás viendo las cosas de la misma manera. Preguntémonos ahí y hablemoslo aún como familia y con Dios. Padre, gracias te doy por esta enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra y tu verdad. Ayúdanos a ver las cosas con tus ojos, Señor, porque nuestros ojos son tan limitados, Señor. Yo te pido si hay alguien que está escuchando esta enseñanza y que todavía no le ha resplandecido la luz del Evangelio, que sea el momento y la oportunidad, Señor. Quebrántalo, muéstrale tu necesidad y que se rinda a tus pies, Señor. Aunque hable con alguno de nosotros, con la persona que le invitó, o vea el video al final. Y Señor, ayúdanos como hombres y a todos, especialmente los hombres, a ver las cosas con tus ojos, Señor. Porque sin ti no podemos, Señor, y el mundo nos arrastra, nuestras emociones nos traicionan. Estos ojos de carne no ven como tus ojos ven. Te necesitamos, Señor, y permítenos cada día entrar a ese sistema que tú creaste, tu palabra preciosa, ese sistema maravilloso que nos deja ver lo que con nuestros ojos físicos no podemos ver. En Cristo Jesús te oramos. Bueno, muy bien, gracias de verdad por tomarte el tiempo para escuchar la Biblia. Espero que Dios lo haya usado en tu vida. Y bueno, en 15 días seguiremos hablando del mismo tema. Que tengas un feliz resto de noche. Y bueno, ahí seguimos conectados a través de la tecnología por ahora. Espero que pronto nos podamos ver. Un gran abrazo para todos.